la muerte es una maestra, la muerte es una maestra de vida. Si has requerido dejar ir gente de tu vida, no lo veas como una tragedia. Gira, como ves la muerte. La muerte no es ninguna tragedia. Para mí ha sido la mejor maestra de cómo vivir mi vida. Y de ahí yo me he convertido en una mujer amorosa, apasionada, intensa. Tengo vida, no sé hasta cuándo, pero mientras ese hasta aquí llegue, yo voy a vivir con todo. Si me toca reír, río, si me toca llorar, lloro, si me toca agarrarme de las greñas del moño con alguien, también me agarro y me lo disfruto porque es parte de vivir esta vida. ¿Cómo es el proceso del luto de una mamá que pierde a su bebé? ¿Cómo es el proceso de recuperación y regreso a sí misma? El día de hoy tengo aquí a Aleida Suset que nos va a contar su historia. No olviden suscribirte. Suscripción es muy importante para nuestro canal. Aleida, el luto como una mamá que perdió a un hijo debe de ser muy difícil. ¿Me puedes contar un poco tu historia? La Noemí es una escuela profunda de emociones que solamente cuando se está dispuesto a meterse, a sentir, a vivirlo, y lo vives y lo reconoces con intensidad, pero con ese sentido de alerta que hay aquí para mí. ¿Qué hay aquí para mí? Sí, yo te voy a compartir mi experiencia como madre primeriza en lo que fue perder a mi hijo, porque durante el proceso de vida de él, que fueron 56 días, ocurrieron muchas cosas a las que yo buscaba conceptualizar. Y entonces entraba en choques emocionales con personas de instituciones religiosas que siempre tenían una respuesta para decirme, no, pero es que Dios no funciona así. Y yo decía, pero yo sé lo que viví, yo sé lo que experimenté, yo sé lo que escuché. Entonces, ¿cómo que Dios no funciona así? No, pero es que usted que no está bautizada o que usted no es miembro de la iglesia, yo decía, ¿acaso Dios requiere una membresía? Entonces, yo estoy pasando por este proceso, pero simultáneamente, el proceso del duelo, estoy en un proceso de una conexión con algo, alguien que yo no podía explicarlo humanamente, pero yo decía, es que yo escuché esta respuesta. Es que yo presencié esto. Entonces, yo entré mucho a la confusión y fue donde elegí, en medio de toda esa situación, rendirme a lo que yo estaba experimentando. No lo que la gente me decía, no lo que la familia me decía de, no, pero es que no debe de ser así, no, es que busca a Dios. Y yo decía, pues no creo que lo haya perdido porque yo estoy escuchando una voz que me está diciendo, confía, que me está diciendo es por esto y esto y esto, o sea, que me está dando respuestas a las preguntas que yo estoy teniendo. Entonces, a Dios no se le cuestiona el por qué, era una de las frases que más escuché en medio de esos 56 días y aún después de la muerte de mi hijo. Pero yo acá decía, bueno, si no te puedo preguntar el por qué tú estás haciendo esto, que es algo que yo comparto en el libro, no te puedo preguntar por qué, porque aparentemente acá dicen todos los de tu club que no tengo que cuestionarte por qué, pero yo necesito saber el para qué de esto. O sea, si tú sabes que yo quería tener un hijo varón, que solo te pedí un hijo, ¿cuál es el propósito de que me hagas pasar todo esto? Y entonces empiezan a llegar respuestas y respuestas y respuestas. Y yo estaba sentada al lado de la incubadora de mi hijo y yo decía, a ver, ¿quién me está hablando? Porque yo estoy escuchando respuestas. ¿Quién me está hablando? Y las respuestas llegaban a tu mente, ¿verdad? Claro, claro, pero las escuchaba así tan claras y decía, ¿quién me está respondiendo? Entonces, cuando yo compartía, en el tiempo que compartía, muchas amistades, yo tuve un grupo muy grande de amistades, familia alrededor mío en ese momento, cuando yo les decía, mire, me pasó esto. No, pero es que Dios no funciona así, me dice. Decía, seguro es que no funciona así. Llegué a tener miembros de la familia que son súper
religiosos. Entonces, en algún momento me decían, pero ¿a usted cómo si usted no va a la iglesia? Y si usted no es miembro de la iglesia, y yo era como, pues no sabía que Dios ocupaba de una membresía o yo ocupaba una membresía para poder tener una conexión tan vívida, tan lúcida con un ser que va más allá de lo que la mente humana puede comprender o explicar. Entonces, más que sentirme como escuchada en muchas conversaciones, me sentí atacada y dije, para, yo elijo experimentar esto, sé que voy a pasar un proceso que no estoy entendiendo, mi hijo aún no había enfermado de gravedad. Dije, "Ay, sé que estoy pasando por un proceso y más que buscarle una explicación humana, me rendí a lo que estaba pasando en el momento, literalmente entre este ser dentro de mí, porque lo escuchaba dentro de mí, pero a la misma vez yo decía, eso yo no lo sabía o esta respuesta yo no la tenía o algo así. Entonces me rendí y empiezo una serie de conversaciones y preguntas y recibía la respuesta. No te puedo explicar humanamente qué en realidad sentí o qué viví, pero sí te puedo decir. Llegaron a un punto donde 16 días antes de que mi hijo muriera, yo ya sabía que iba a morir. Es más, hay una escena o hay unas fotografías que yo guardo donde yo veo a mi hijo sacar su piecito de una como cunita que les ponen a los bebés. Y yo decía, esto ya lo vi, esto ya lo vi, esto ya lo vi, yo sé que esto ya lo vi. Y yo empecé a tomar muchas fotografías, tenía mi cámara conmigo y empecé a tomar muchas fotografías. Y me decía la enfermera, ¿por qué tomas tantas fotos? Y le digo, esta imagen yo ya la vi y ya sé lo que viene. Entonces recordé en ese momento, cuando mi hija estaba ahí, que cuando yo tenía 2 meses de embarazo, yo tuve un sueño. En el sueño yo llevaba un bebé en mi brazo con una cobijita azul encima y él solo se le salía el pie de la misma manera que lo vi en la incubadora. Yo sabía que era un varón y yo iba atravesando un puente de madera sobre un río que llevaba mucha turbulencia, mucha agua sucia, pero en mi sueño yo no recuerdo si yo pude cruzar el puente o no. Solamente recuerdo la ansiedad que yo sentía, el miedo que yo sentía, que decía, ¿se irá a caer el bebé al agua? ¿Qué va a pasar? Y esa ansiedad, ese pánico, lo sentí en el momento que me dijeron, mira, está pasando esto con tu bebé y las posibilidades que él se recupere pues son mínimas. Y yo sentí esa ansiedad y yo dije, es que esto yo ya no sé. Y entonces cuando yo veo el piecito, me recuerdo que yo ya había soñado eso. En ese momento, que eran 16 días antes de que él muriera, entendí. Yo no recuerdo si crucé el puente en el sueño, pero si no lo crucé y si esto viene, que es el final, yo empecé a decirle, y como yo te estoy oyendo que tú me estás diciendo todo esto, me estás dando toda esta información, yo ahora te voy a pedir, no me dejes ver en el momento que suceda, pero tampoco lo hagas cuando yo no esté aquí. Y era como, yo sé qué va a pasar, pero no me dejes verlo, pero tampoco me vayas a hacer que yo ande por afuera cuando esto suceda. O sea, era como una petición media confusa, pero sucedió tal cual. Y yo lo tengo a él cargado acá y me quedo profundamente dormida cuando a él le da un ataque al corazón. Yo me despierto y le digo a la enfermera, quítamelo o lo tiro. Y entonces yo miraba que la enfermera estaba más interesada en saber qué era lo que yo sentía, que yo quería tirar a mi hijo porque yo lo tenía acá. Yo le decía, no sé, quítamelo, quiero vomitar. Se me bajó el azúcar, me daban un jugo de manzana, unas galletas, me mandaron a lavarme la cara. Ellos empezaron a preocuparse a ver cómo yo estaba. Entonces yo no vi cuando sucedió, pero yo estuve ahí cuando sucedió. Y no es hasta 4 horas más tarde cuando llega un amigo que acababa de pasar unos meses antes por algo similar con su hija, las mismas situaciones, nace prematura, muere igual a 2, 3 meses después de haber nacido, que estaba conmigo y él ya se había dado cuenta que ya mi hijo ya
ya se había ido, ¿no? Y hablaba conmigo. Yo en ese entonces regresé y en el hospital me lo ponen en el brazo, ya no me lo pusieron acá. Yo estaba platicando con él, sosteniéndolo en el brazo, y él insistía mucho en que iba a llegar el momento en que lo iba a tener que desconectar y que yo requería estar preparada para eso. Y yo decía, sí, 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 yo sé, yo ya estoy preparada, ya había pasado. Y de repente me dicen, toda tu familia va a entrar y va a estar en una habitación que preparó el hospital, aquí al cruzar el pasillo. Y yo empecé como, qué raro, porque siempre deja pasar una persona a la vez. ¿Por qué van a tener a toda mi familia en la recámara, en una habitación? Y entonces mi amigo se levanta y me dice, cuando tú estés lista. Ya para todo esto era la 1 de la tarde, ya habían pasado 4 horas desde que ya a mí me pasó el desmayo y en todo lo que había pasado. Él se levanta y se va y yo veo los monitores y le digo a la enfermera, oye, ¿por qué los números están tan bajos? No hubieron palabras, te puedo decir esto. No hubieron palabras. Fueron miradas, fueron expresiones y fue donde yo entendí que ya mi hijo había muerto. Yo no le dije a ella, ya murió, no, yo le dije, ¿a qué hora pasó? Pero en el momento que yo le digo, ¿a qué hora pasó? La enfermera se agacha al nivel de donde yo estaba sentada y al mismo tiempo empiezo a ver trabajadora social, enfermero, enfermera y empiezo a ver un montón de gente ahí y es como que ya tu ser ya sabe, no se necesitan palabras. Y entonces cuando yo la veo a ella y le digo, ¿a qué hora pasó? Me dice ella, estabas dormida y justo cuando las máquinas se reiniciaron, tú te despertaste. Y fue en la mañana, a las 9:30 de la mañana, cuando tú volviste de todo eso. De hecho, ahí entendí por qué tantas enfermeras, cuando pasó el evento, estaban alrededor mío, que una me trajo unas galletas, otras me trajo un jugo de manzana, otra me ayudó a levantarme e irme a lavar la cara, y a una fue a la que le dije, quítamelo, lo tiro, y ellas estaban como atentas para sostenerlo, porque alguien le acababa de dar un ataque al corazón. Entonces las máquinas hicieron lo que tenían que hacer. Todos ellos ya estaban enterados, menos yo. Ahora, yo estuve ahí, pero no vi el momento de mi interés. Entonces ahí entendí el poder que hay en este ser. Yo le llamo la divinidad. Pueden llamarle Dios, pueden llamarle universo, pero yo digo, este poder va más allá de lo que mi mente y la mente de cualquier humano puede comprender. Y entendí que lo que yo pedí se me dio tal cual. Sin embargo, había un propósito más allá del que yo en ese momento entendí. Durante muchos años después, quedo embarazada, nace mi hija. Yo siempre era como que ayúdame, mira, como a tu hermanita, ¿qué hago? En una ocasión sucedieron ciertas cosas en mi vida personal donde yo dije, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo lo voy a hacer? Y me voy a dormir y lo sueño a él. Pero en esa plática con él me dice, tú no te preocupes de los cómo humanos. Tú ocúpate de pedir, confiar y recibir. Que el cómo se dio o cómo se dé, lo vas a saber cuando ya tengas el resultado. Y yo cuando me desperté, lo compartí, porque yo soy, te digo, un libro abierto. Yo comparto todo en mis páginas de redes sociales. Yo si tengo pleito con alguien, yo lo comparto igual. Si yo estoy amando a alguien, yo lo comparto. Si yo estoy de chiste, yo lo comparto, porque no hay nada más hermoso que mi vida. Amo mi vida, ¿me entiendes? Entonces, esa vez lo compartí y me quedé meditando en eso. Dije, es cierto, muchas veces pedimos algo y luego empezamos a mentalizarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y queremos poner la mente humana en eso en lugar de dejar que Dios o la divinidad obren a su manera y que nada más digas, ¿cómo lo hice? Miren, manifesté eso o se dio esto y este es el cómo me llegó. Pero muchas veces nosotros nos preocupamos cuando en realidad lo único que tenemos que hacer es continuar la vida como que ya pediste, ocúpate de vivir, no
preocupes del cómo. Eso no está en ti, va a ser lo que va a ser. Entonces, fue para mí una experiencia de rendirme a cuál era el propósito detrás. Y hubieron muchos puntos. El primero, cuando yo pregunto la primera vez, ¿cuál es el propósito que esto me suceda a mí? Y mi cerebro, yo hablaba así como lo estoy platicando contigo, sentada en una silla al lado de la incubadora. Mi cerebro no está haciendo como que hay algo que se desconectó porque pues creemos que se van a ir mamá, papá, los abuelos, los mayores, los que ya, ya tienen más recorrido, pero cuando se trata de un bebé, no entendía, había algo en mentalmente que no, como que hubo una interrupción de algo, biológicamente mi cuerpo sabía que no era natural o que no estaba en el programa, pues. Una de las respuestas más lindas era primero para que yo conociera y aprendiera cómo conectar con ese punto. Y el proceso de preguntas, sí, cuando ya caigo en cuenta que hay alguien respondiendo, desestructurar el ego, desestructurar todo lo que yo creía desde mi escaso conocimiento a mis 28 años, que era para volver a reconstruirlo, pero esta vez desde otro concepto, desde otra serie de ideologías, desde otra serie de conocimiento que no tenía nada que ver con lo que a mí se me había enseñado desde el kinder. Y entonces me di cuenta que la mentira más grande que me habían dado en la escuela era que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. O nos dejan ahí un espacio donde se les olvida mientras crece y se muere, experimenta de todo. Que eso no te lo enseñan en la escuela. No sé si contigo fue igual, pero yo recuerdo en ciencias naturales nos decían, el ser humano nace, crece, se Se reproduce y muere. reproduce y muere. Sí. Yo dije, pero ¿qué les faltó? Aquí hay información que no nos dieron, porque en medio de ese crece y es morir, y híjole, es un sube y baja, una montaña rusa, te sube, te da vueltas, te vomitas, te da de todo y llegas a sentir emociones que tampoco te habían dicho que ibas a llegar a sentir, que son mezcladas y que no tienen un nombre específico, porque puedes llegar a sentir amor y odio al mismo tiempo, puedes llegar a sentir una certeza, pero incertidumbre a la vez, y es una mezcla de una emoción donde estás segura de algo, pero que no estás seguro, o sea, es una mezcla de emociones la vida, pero nadie nos dice, nos hacen creer que el amor, la felicidad, todo es un romanticismo alrededor de la vida. Yo digo, deberíamos de ser más honestos y decirnos, vas a crear un humano y con ese humano vienen experiencias que nadie sabe. Prepárate. Yo creo que la maternidad debería de ser de alguna manera más cruda la realidad, ¿no? Deja el romanticismo de que, ay, el bebé, prepárate, no vas a dormir, vas a tener angustias, vas a subir de peso, vas a comer lo que encuentres, las babas o las sobras. Y no sabemos lo que viene con la vida de cada ser humano. Ahora, mi hijo vino por 56 días y esto fue hace 17 años, en el 2008. Y han pasado cuántos años y él para mí fue un maestro de vida. Porque lo que sí o sí es que cada vida trae un propósito y una enseñanza de estabilidad. Todo está en que estemos abiertos y estemos dispuestos a recibirla, a experimentarla, a vivirla, con lo que venga, con lo que venga. Qué bonito. Entonces, cuando tú preguntaste por qué me estaba pasando esto, la primera respuesta era porque tenías que aprender ese poder. ¿Y después tuviste otra respuesta o esa fue la final? Reconocer ese poder, esa existencia divina, ese ser. Y luego vino otra serie de preguntas cuando era como, deshazte de todo lo que crees que sabes. Un rollo.
pero fue un reseteo mental, espiritual, emocional, en todo lo que puede haber como humano. Fue un reseteo. Que de ahí, ese es mi punto de partida donde mucha gente me dice: "Aleida, tú eres muy antirreligión", y en realidad no es que sea antirreligión. Yo soy anti quien sea que te haga creer que tú necesitas ir a una institución para poder conectarte. Todos traemos el Wi-Fi directo, todos, todos. Yo le digo a mi hija, el oído de Dios está pegado a mi oreja. Yo no necesito ir a una institución porque ¿quién quiere estar en una institución? Yo no. Entonces, yo veo más las instituciones religiosas como clubs que pretenden o intentan, hacen el intento de enseñarte una parte espiritual, mas no es la realidad de cómo se vive o cómo se experimenta la espiritualidad. Muchos de los casos, y las mujeres especialmente, desde el embarazo, desde la concepción, abrimos una conexión a ese poder tan intenso que creo que los miedos, las dudas o el querer encajar o el querer normalizar lo que sentimos nos llevan a un tipo de confusión durante el embarazo y seguido del parto. ¿Por qué? No nos hacen saber, no hay una enseñanza de sabiduría que nos deje saber que ese momento es una conexión tan intensa con la divinidad que soñamos, escuchamos voces y se te despertó el instinto maternal. No, mi amor, tú tienes el poder de la divinidad de Dios al lado tuyo durante ese tiempo, porque es tan intenso que dicen, no, es que mi instinto maternal, cuando te conviertes en madre, se te activa esa conexión a ese ser divino, a ese ser poderoso que es omnipresente, que es el todo, que es voz, que es presencia, que es todo. Aunque no lo veas físicamente, lo sientes, lo escuchas, lo hueles, lo percibes. Y la maternidad trae esa conexión. Entonces, pasamos por eventos durante el embarazo, a la hora del parto, después del parto, que científicamente le tienen que llamar ciertas cosas. Y dicen, oh, es que tiene depresión postparto. La mujer necesita reposo, acaba de traer al mundo a una vida. Y eso no es un juego de dominó, es que fisiológicamente, físicamente, mentalmente, tu cerebro, tus emociones, todo te ha cambiado y la mujer necesita ese encierro de reposo, de apapacho, de sentirse segura, de sentirse protegida. Entonces, muchas mujeres, por la falta de sabiduría, porque hoy estamos pasando una escasez de sabiduría. Hay mucho conocimiento, de hecho lo tenemos al alcance de nuestras manos, pero hay mucha escasez de sabiduría. Mucha Entonces eso nos información, pero pero poca sabiduría disponible. Entonces eso nos ha hecho que hoy en día sacrifiquemos a las mujeres que están trayendo humanos a este mundo, porque no nos atrevemos a estar presentes, a apapacharlas, a protegerlas, a cuidarlas, a sentirlas, a hacerlas sentir apoyadas, que no están solas en esta carrera. Pues la verdad, el ritmo de la vida que vivimos nos ha llevado a que hoy tuviste al niño, mañana sales del hospital y en un mes te vas a trabajar, porque hay que pagar la biles, la renta y todo. Entonces, esa desconexión o eso ha ocasionado que la mujer no se permita entrar en ese reposo, ese nutrir de lo que se refiere a la hora de fíjate que este y tema lo toqué hace como 3, 4 meses con unas amigas. Una amiga estaba embarazada en ese momento, de hecho, y ella contaba que tenía como sueños muy raros y que había como ciertas cosas pasando. Pero cabe mencionar que ellos no son espirituales, son religiosos. Yo no metí para nada mi cuchara, ni comenté nada de lo que yo creo, porque creo especialmente que sí, algo tiene que estar pasando. O sea, como para traer un ser humano a esta tierra, tenemos que tener algún tipo de conexión. No le entiendo todo
ya sabes, como que mi mente, ah, científica, o sea, no lo procesa, pero adentro de ti es así como que es que algo tiene que estar pasando, como ese que nada más uno trae a un ser humano, una alma nueva a este planeta y ya. O sea, ¿de dónde viene? ¿Cómo viene? ¿De dónde la jalamos? ¿Cómo la agarramos? ¿Cómo es que llega aquí, no? Y ahorita con lo que me estás contando es así como que literalmente todo concuerda. Sé que tal vez no lo podemos explicar tanto con palabras, pero adentro de nosotros sabemos que algo pasa. Yo tengo una niña de 17 años. Literalmente, a mí me acuerdo mi proceso y cómo era de que yo dormía toda la vida. O sea, yo dormí todo mi embarazo y yo descansaba y descansaba y descansaba, pero no me acuerdo qué soñaba. Pero por algo mi cuerpo necesitaba descansar tanto. Por algo me alejé del mundo y así que no, yo voy a dormir por 9 meses, luego vengo, ¿no? Entonces, todos algo está pasando en ese momento. Tal vez no lo entendemos, pero de que Mm. pasa algo y que traemos algo, y con lo que me dices de la divinidad, me estás poniendo como más en palabras lo que yo ya he pensado, lo que yo ya intuitivamente decía, pero es que algo pasa. No sé qué, pero algo pasa. O sea, ¿cómo es que está pasando? Hay muchas personas que le llaman portales. Se abren portales. Yo lo único que digo es, se intensifica la señal del Wi-Fi, porque todos la tenemos. Sin embargo, las mujeres, por alguna razón, en el momento de la maternidad, eso se intensifica, se magnifica. No que los hombres no la tengan, los hombres también la tienen. Sin embargo, para los hombres, a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta que ha sido necesario retirarse al desierto, al monte, al campo, a la montaña, para tener esa conexión. Con las mujeres tenemos pase VIP. Esa divinidad siempre se manifiesta hacia nosotros. No soy muy fanática del librito, pero lo voy a mencionar en este momento. Bíblicamente está todas las mujeres donde Dios se manifesta. Y hoy en día no es diferente. Hay muchas mujeres que han tenido experiencias que ellas mismas quisieran racionalizar, y ahí es otro punto. Queremos mentalizar esos procesos. Y en realidad no son de mentalizar, son de tomárnoslos y adueñarnos de ellos sin miedo a lo que alguien más vaya a opinar, porque son nuestros, nos pertenecen a nosotros. Podemos compartirlo, y si hay algo que le funciona a alguien más que está fuera, tal vez experimentándolo, o tal vez está en el proceso de casarse o de tener un hijo, o de que simplemente decidió ser mamá y tiene miedo a lo que viene y está enterada que hay posibilidades de que cosas así sucedan, pero que no es nada para asustarte, sino al contrario, es para que lo experimentes y te adueñes de esa vivencia. Es tuya. Y la muerte no es esto trágico. Físicamente alguien ya no está, pero no significa que no le puedas volver a ver o sentir, porque para eso están los sueños. Yo soñé a mi hijo muchas veces. Lo he sentido aún estando despierta, porque es una presencia que te dicen, no, ellos están descansando en paz. Ellos están en un plano que tú y yo no conocemos aún, pero iremos ahí en algún momento. Hace muchos años, cuando fue la muerte de mi abuelo, estábamos en el momento que lo estaban desconectando y el enfermero que estaba desconectando a mi abuelo nos pidió permiso para contar su interpretación de la historia del hijo pródigo. Y tú sabes que es una historia muy conocida y que casi siempre se le dice el hijo pródigo al que se va a la vagancia, a la fiesta, el que anda en la parranda y regresa a casa, El hijo rebelde. el hijo rebelde. Entonces él nos empieza a decir que él había estudiado, sin embargo, tuvo un llamado para ser enfermero y estar precisamente en esos lugares, en cuidados intensivos, en esos momentos que son trascendentales. Y él dice, la historia del hijo pródigo ha sido tal vez de alguna manera mal interpretada, porque de cómo a mí me llegó, y él nos dice, como a mí me llegó este mensaje, es que cuando Dios dice, ten tu herencia, él nos hereda tiempo, la herencia es tiempo.
Y entonces este hijo pródigo se va al mundo. Y ese irse al mundo es nacer y experimenta y vive la vida y vive todo lo que nos toca vivir en la vida, que a veces hay quienes nacen. Mi mamá tenía una frase que decía, unos nacen con estrella y otros nacemos estrellados. Este, tú sabes, ¿no? Nacen con circunstancias o bajo circunstancias que son retantes. Entonces, ¿qué pasa al terminar tu misión acá? Tu vida, que te gastaste tu herencia tiempo, regresas a casa y se hace una fiesta. Y entonces el que se queda en la historia le dice, ¿por qué para mí nunca has hecho un banquete? Y el padre le dice, tu hermano se fue al mundo. O sea, ven tú a vivir lo que todos estamos viviendo. A ver si tú vas a querer, no vas a querer que al regresar te den un banquete, si te tocó trabajar 3 trabajos, pasar hambres, perder tu casa. O sea, vente tú a eso, porque tú te quedaste allá con la divinidad en una zona muy cómoda. Y mira, todos los que hemos nacido estamos acá dándole. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando él explica esto y nos comparte esta historia, créeme que fue la mejor interpretación de esa historia que he recibido. Y dije, ¿puedo tomarla para mí? Y me dice él, claro, Al fin y al precisamente. cabo, todos somos hijos pródigos. Exacto. Y en algún momento vamos a regresar a casa. En algún momento se nos va a hacer un banquete de bienvenida. Estamos de regreso. Necesitamos acabarnos nuestra herencia. Todo es parte del todo. Hasta la gente que te hace mal. ¿Por qué Dios permite las guerras? Es necesario para que tú dentro de ti encuentres paz. Porque esta persona me robó, no te robó a ti. Quien requiere entender que no hubo un robo a ti, sino esta persona hizo a mí mismo, a mí mismo. Porque esta persona me calumnió, no te calumnió, habló de lo que hay en su corazón. Tu responsabilidad es no tomarte nada personal, porque al final tú estás viviendo tu propia vida. No se trata de ti, la persona que te viene a atacar, que te viene a ofender, que te viene a humillar. Tú solo eres un espejo. Entonces, en el duelo te das cuenta que Dios no te quitó al ser que amabas. Dios te permitió vivir una experiencia de desapego. Y en cuestión de mamás, dejar ir a un hijo se vuelve la medida en muchas áreas. Porque te puedo decir, para mí, he perdido dinero, propiedades, vehículos, trabajos, amistades. Y entonces mi medida de eso es, si yo pude dejar ir a mi hijo, era lo que me hizo amaba. ¿Tú crees que a mí me preocupa perderte a ti? Si yo pude dejar a mi hijo, que era lo que me hizo amaba, ¿tú crees que a mí me preocupa perder 20,000, 30,000 dólares que has robado? Veo a la gente y digo, no, prepárate para cuando te toque ese tiempo íntimo con este ser omnipotente y llegue omnipresente, porque se siente como un jalón de orejas, y de repente una sacudida, ¿no? Una desgreñada, pero es rica. Si te das el permiso de entender que detrás de eso hay un poder que no podemos explicarlo, pero que está ahí y es el que nos está diciendo, esto que hiciste, pero no te quitó lo que tú más amabas, que fue otra de las respuestas que yo recibí. Cuando yo le digo, ok, ya entendí que mi hijo va a morir, porque te digo, todo esto pasó los días antes de respuesta donde me dice, yo soy el dador de la vida. Y si yo te la di con amor, ¿por qué me la vas a devolver con dolor? Cuando recibo esa respuesta donde me dice, así como te lo di con ese amor, con esa alegría, con ese entusiasmo, así devuélveme. Entonces, yo, ¿cómo como mamá me voy a alegrar? Porque ahí viene la parte humana, ¿no? El mentalizar, ¿cómo como mamá yo voy a estar feliz de que mi hijo se va? ¿Tú sabes lo que la gente va a decir de mí? Que yo diga, mi hijo se regresa a casa. Fue una experiencia para mí como, yo no pude llorar el día del funeral de mi hijo. Con eso te digo, yo no pude llorar. Y yo experimenté ciertas cosas como yo veía el funeral, yo veía a la gente, yo me veía
parada en medio de la gente. Yo decía, ¿cómo es que estoy aquí viéndome? Pero también estoy allá enfrente de mí viendo. Yo me quité los zapatos en algún momento en el funeral porque yo no tocaba la tierra, no sentía esa conexión a tierra y yo le decía a mi mamá que estaba al lado, hay algo que siento que está en medio de mí, que no me deja tocar, que no me deja sentirme que estoy. Y me quité los zapatos porque yo quería sentir, pero era lo mismo. Yo veía a la gente al lado mío, pero a la misma vez iba de frente, por el lado de frente, y me veía de frente. Y yo decía, estoy allá, pero estoy aquí, me estoy viendo allá y estoy viendo todo esto desde acá. Y era una sensación confusa. Yo creo que por eso Estabas en 2 partes. exacto, yo no pude llorar. Entonces yo recuerdo cuando empieza todo el proceso, yo decía, pero ¿por qué no lloro? Y estaba siempre esa voz, ¿por qué vas a llorar? Tírale flores, pero ¿por qué estoy sintiéndome de esta manera? Porque lo estás dejando y se estancas. Además, ahí no está él. Es solo simbología, porque ella no está ahí. Y yo en esa conversación interna, yo miraba a la gente, yo miraba a mi familia. Lo más común que escuchamos en ese evento es lo siento mucho, que Dios le dé consuelo. Y yo dentro de mí decía, "Y acá el que me está dando es una confusión que yo no entiendo ni". ¿Qué pasa años más tarde, 15 años después? Yo escribo el libro. Te digo, yo no pude llorar. Yo quería llorar, yo quería encerrarme, entrar en una catarsis, yo quería sentir humanamente lo normal, según yo, ¿no? No, pasaron unos meses, quedo embarazada, el enfoque en la niña y todo. Bueno, 15 años más tarde, escribo el libro. El día que se publica el libro, yo voy manejando y me llama Keita y mira, tu libro ya está al aire, que era justo un día antes de que él cumpliera 15 años de haber muerto, el 30 de abril. Keita me llama, tu libro ya está live, ya está disponible en Amazon, ya se publicó, felicidades. Y yo voy manejando y veo el retrovisor y empiezo a ver imágenes de camiones siguiéndose encima de mí. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Y empiezo a sentir pánico, me salgo de la carretera y le digo, Keita, me está pasando algo. Y me acuerdo que entró a una gasolinera al baño a llorar y a llorar y a llorar tanto que terminó con diarrea. ¿Ok? Llamo a una amiga. Mi amiga en ese momento estaba haciendo un live, no me podía contestar, pero la vuelvo a llamar y le digo, me está pasando algo, yo estoy en una crisis. Y ella corta el live y habla conmigo, ¿qué siente? Le digo, no lo sé, pero tengo un pánico. Yo no podía salir del baño de la gasolinera, yo estaba en un lloriqueo full. Cuando logro calmarme, manejo de esa gasolinera al cruzar la calle y me parqueo y dije, hasta aquí llegué, yo no puedo más. Yo ya no pude llegar a mi trabajo. Llamo a otra amiga que consigue a alguien más y van por mí, ¿no? Porque yo ya no podía y me llevan y me hospitalizan. Yo caí en una crisis de ataques de pánico y de ansiedad. Me deshabilitaron porque fue tan intenso que yo tenía miedo de salir, miedo de estar afuera. Y recuerdo los primeros 9 días de ese evento, yo estaba en un encierro donde yo le dije a mi hija, usted va a requerir aprender a tomar el autobús para la escuela porque yo no puedo manejar para ir. Usted va a aprender a hacer lo que requiere hacer porque yo ahorita estoy no sé qué me está pasando. Y yo lloraba, lloraba y lloraba y estaba encerrada y decía, ¿por qué estoy sintiendo esto? Y de hecho, el día 9, yo dije, esto lo hubiera querido sentir hace 15 años. Yo quería encerrarme y llorar y estar de no poder ni pararme. ¿Y por qué hoy si yo soy feliz, yo amo la vida, yo disfruto? Y yo estaba fatal. Para la tercera semana en esta crisis, ya eran 21 días, caí en cuenta. Dije, bueno, tú misma has dicho que el duelo no tiene fecha de caducidad, que no sabes cuándo te va a ir.
¿Y qué tal si este es tu duelo? ¿Y qué tal si este es el momento en el que tú requerías entrar en esta crisis emocional porque estás llorando la muerte de tu hijo? Porque eres humana al final del día. Lo quieres sentir. No hay nada de malo en ese sentido. Y me di el permiso de tomarlo así, de interpretarlo de esa manera. 15 años más tarde, todo lo que yo creí que debió haber pasado o que hubiera pasado en el momento que mi hijo pasó 15 años más tarde. Hago una publicación y alguien me dice, él ya murió, déjalo descansar. Y le digo, lo sé, él ya está descansando, pero la que no encuentra reposo soy yo, la que requiere canalizar, procesar y de alguna manera experimentar este duelo soy yo. Darnos permiso el sentir. Siempre viene como el juicio por uno tener el luto, por no es que eso ya pasó, ya déjalo ir. Sí, ya pasó, pero creo que todo ser humano necesita procesar lo que ya le pasó. No se va a quedar ahí por 50 años y va a estar, va a volverse enojado con el mundo. Simplemente necesitamos procesar esas emociones, llorar, descansar. De repente escucho mucho el de que no es que yo tengo que trabajar y quiero hacer estos negocios, tengo que hacer esto y se están enfermando. Es que necesitas descansar, tu propio cuerpo te está diciendo: "Descansa un poquito". Creo que es lo mismo, ¿no? Es así como que tu cuerpo, tu alma necesitaba procesar, no importaba Pasar todo un lo que pasó proceso. hace 15 años. Tu cuerpo, tu alma, tus emociones necesitaban ser liberadas. No significaba que tú no te gustara tu vida o que odiaras el mundo, simplemente necesitabas procesar, necesitabas ese tiempo para ti misma. El duelo te lleva por etapas donde al inicio es confusión, permite sentirte confundido porque es parte del proceso del duelo y llegas a un punto de negación, de miedos, pero también llegas a un momento de ira y conflicto. Y entonces todos dicen, no, pero es que mira, qué enojada está o qué intensa está y ya que se le pase. Es parte del duelo. Es necesario sentir la ira, sentir el coraje, porque esa intensidad del coraje que de repente te da de todo, te libera. Yo siempre digo, no hay cosa más intensa porque yo de pronto, si estoy en conflicto por alguna situación, yo lo publico. Y me dice, pero es que tú todo publicas. Por supuesto. Yo necesito liberar hasta la ira porque no necesito cargarla conmigo. Si no entiendes o no comprendes esa parte, está en ti, pero en mí ya no. Y luego a veces mi mamá me dice, mija, pero es que usted es tan mal hablada. No, yo uso palabras que son como hechizos de liberación, le digo yo, como spells de liberación. Que tú te lo tomes como profanidad y malas palabras, eso es tuyo, pero yo necesito liberarme. El punto es que emoción necesita ser liberada. Emoción significa energía en movimiento. Libérala, no la reprimas. ¿Sientes coraje? Exprésalo, sácalo. ¿Sientes alegría? Exprésala, sácala. ¿Sientes dolor emocional? Exprésalo, procésalo, sácalo. Pero si te vas quedando con todas esas emociones de coraje, de tristeza, de dolor, tu cuerpo empieza a enfermar porque no está yéndose con el ciclo. Entonces, ¿que te van a juzgar porque dijiste un comentario, publicaste algo que no era? Déjalos, que al final la que requiere la liberación soy yo. Si la gente se lo tomó personal, de eso yo no soy responsable. Yo requiero liberar esa emoción que está pasando. El duelo es parte de eso. Voy a sentir confusión, vas a sentir ira, vas a sentir coraje, vas a sentir alegría y vas a volver a caer a la confusión y vas a volver a caer a la tristeza emocional y de pronto la culpabilidad, porque hay muchas mamás que se sienten culpables. Llegamos a sentirnos que, ¿será que no hice lo suficiente? ¿Será que si hubiera hecho esto, él siéntelo, pero no te adueñes de la culpa? Nuestro, la vida es. Y el regalo más lindo en ese momento para mí fue, ok, me lo dio con este amor y con alegría, y con ese mismo amor y con esa alegría se lo devuelvo. Y entonces, después de mi hijo, se ha ido mi abuelo, se han ido familiares,
Se han ido amistades, se ha ido mi primo, se ha ido mi tía, y siempre he dicho esto: los dejo ir con el mismo amor que Dios me los dio. Hace unos meses, muy pocos meses, mi primito de 28 años muere en un accidente, y esa mañana él y yo nos llamábamos muy seguido. Él estaba en Guatemala, y esa mañana yo le llamo y le digo: hey, ¿vas a querer tu recarguita? Y bromeábamos con su recarguita de teléfono. Y me dice él: hoy no, mañana te llamo a ver si todavía me queda saldo, si no te llamo el de mi mamá. Hoy en la tarde yo me voy a ir a la piscina, es viernes, el cuerpo lo sabe y en fin. Y de repente yo recibo una llamada de mi otro primito, el más pequeño, y me dice: hey, su negro se fue. Y yo: ¿cómo? ¿A dónde se fue? ¿Se fue a la piscina? Dice: no, se acaba de matar en un accidente. Y mira, yo dice: ¿cómo? Y la vida es así. En este periodo de un mes nosotros tuvimos 3 muertes familiares. Mi tía se la llevan a Guatemala a su funeral, una semana más tarde muere su hermano y una semana más tarde muere mi primito, y fueron de 3 muertes una tras otra. Entonces, en esta última muerte vuelve ese mensaje: despídete de esos seres que amas con el mismo amor y con la misma alegría que Dios te los dio, porque estuvieron en tu vida. Dios los mandó a tu vida. Y hónralos de esa manera. Mírete, ya están de regreso en casa. Ya hay un banquete preparado para ellos porque ya están en casa. Entonces, te queda esa experiencia, que yo creo que fue uno de los regalos más grandes que he recibido, de saber cómo ahora procesar la partida de alguien, saber cómo procesar. Y nosotros vivimos duelos constantemente, de trabajos, de relaciones pareja, de relaciones de amistades, de relaciones en nuestra comunidad. En todo momento estamos viviendo duelos, porque estamos requiriendo dejar ir gente de nuestra vida constantemente, nuestras mascotas, en fin, estamos viviendo duelos constantemente. Pero es ahí donde viene el déjalos ir con el mismo amor que te llegaron. Déjalos ir con el mismo amor con el que te llegaron. Qué bonito. Fíjate que cuando empezamos esta conversación, más bien cuando tuvimos la conversación de hacer esta conversación, pensé que iba a ser un episodio triste, así como que una mamá que dejó ir a su hijo y dije así como que va a ser triste, de hecho pienso llorar, no sé, como que me va a llegar la emoción de una mamá que pierde a un hijo. Y al paso que te empecé a escuchar, entendí que en realidad lo celebras, en realidad lo agradeces y en realidad sientes mucho amor por lo que pasó, a pesar de que puede ser muy fuerte. Me encantó lo que dijiste, que él vino a enseñarte desapego. Nunca había visto de esa manera la muerte de un hijo, la un desapego totalmente. O sea, si yo pude dejar ir a mi hijo, que nosotros sabemos cuánto amamos a nuestros hijos, solamente nosotros entendemos qué amor le tenemos a nuestros hijos. Y cuando dices: "Él me enseñó desapego", cualquier otra cosa que puede pasar en la vida, en realidad no se compara, es mínima, es muy fácil para mí el desapego. Puedo perder $100,000 mañana, pero sé exactamente qué es el desapego y cómo dejar ir, no me aferro a eso. Qué bonita qué bonita forma de saber que en realidad no vino a lastimarte, no vino a marcar tu vida, no vino a destrozarte la vida, no vino a hacerte triste, todo lo contrario. Vino a estar aquí contigo para amarte, para quererte, para cuidarte y para quedarse contigo. De hecho, me encanta eso que dices, o sea, hasta la fecha él está aquí contigo. Hasta la fecha, y no estamos diciendo así como que el otro día me decía: "No es que anda es un fantasma aquí al lado mío". No, porque de repente luego la mente literalmente nos trae, o sea, no es que, ¿cómo anda aquí contigo? No, o sea, no se te aparece cuando vienes a la casa. No, no es eso. Es que es una presencia, es un amor con el que uno elige quedarse. Uno elige quedarse Exacto. con ese amor. Uno elige quedarse con esos recuerdos, esas fotos, esos momentos lindos, en vez de quedarnos tal vez con la otra parte de la historia o con todo el dolor. Muchísimas Así gracias. es.
Gracias por estar aquí conmigo. Aprendí demasiado de ti. Me encantó tu historia. Enséñame tu libro, por favor. Me encantaría que cierres el podcast con un mensaje, una frase, algo que te salga del corazón. La muerte es una maestra. La muerte es una maestra de vida. Si has requerido dejar ir gente de tu vida, no lo veas como una tragedia. Gira, como ves la muerte. La muerte no es ninguna tragedia. Para mí ha sido la mejor maestra de cómo vivir mi vida. Y de ahí yo me he convertido en una mujer amorosa, apasionada, intensa, porque tengo vida, no sé hasta cuándo, pero mientras ese hasta aquí llegue, yo voy a vivir con todo, con todo. Si me toca reír, río, si me toca llorar, lloro, si me toca agarrarme de las greñas del moño con alguien, también me agarro y me lo disfruto porque es parte de vivir esta vida. Pero no te tomes la muerte como una tragedia porque entonces vas a dejar de vivir, aún teniendo al frente de ti la evidencia que esa vida se acaba. Vive sin miedo. Y cuando llegue ese momento de despedirte de la gente de tu vida, despídete de ellos con el mismo amor que Dios te los dio. Muchísimas gracias. Me quedo con eso. Hay que regresarlos con el mismo amor con el que llegaron a esta vida. Muchísimas gracias, Aleida. Muchísimas A gracias. ti, gracias Noemi por tenerme acá. La verdad que me encantó platicar contigo. Muy pronto hacemos el part 2. Hacemos el part 2, claro que sí. Y bueno, te va a llegar el libro Qué eh, emoción. y cuando ya lo tengas, entonces hacemos el part 2 para ver qué te quedó de este libro aquí. Este es Los 56 días de Emilio Andrés y ahí mismo lo dice, la muerte como maestra, cómo encontrar sabiduría en la pérdida de un ser querido. Qué bonito. No puedo esperar para Y leerlo. esta es la huella de Emilio Andrés, su huella, la huella de su piel. Guardé la imagen y la utilicé para la portada del libro. Qué bonito. Claro que 17, bueno, sí. 15 años después, él sigue aquí. Y nos quedamos con ese gran recuerdo, con ese amor, y lo Así devolvemos es. como vino, con mucho amor, con mucho. Exacto. Muchas gracias, Aleida. A ti, Noemi.